estudiar hoy en 2 horas bastante de todo el material que tenemos que analizar. Y quiero que abran su Biblia en 2 pasajes, en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, y en Proverbios capítulo 22. Vamos a entrar a desarrollar el tema de conociendo a nuestros hijos. Y es importante que nosotros sepamos que en la vida tenemos 2 principales prioridades que nos la enseña Deuteronomio. Las prioridades es el orden que Dios ha establecido para nuestra vida. Y cuando nosotros nos sometemos a esas prioridades, a ese orden de Dios, porque Él tiene la autoridad de decir, mira, tú tienes que hacer esto, y como cuando tú llegas a tu casa, mijito, quiero que me levantes la cama, en segundo lugar que me lave los trastes, y en tercer lugar que te peines, y damos un orden siempre. Cuando tú llegas a tu oficina, te dice tu jefe, yo quiero, señorita, que por favor me tenga esta documentación de la compañía Chrysler a las 9 de la mañana, después quiero que me haga esto, y tú te vas a someter, a obedecer. Tú no vas a poner el orden te lo pone tu jefe. Entonces, cuando venimos a Dios y le decimos a Jesús, mi Señor, la palabra Señor, kurios en el griego, significa amo o dueño absoluto. Entonces, tenemos que entender que venimos a someternos, a obedecer, porque no hay otra forma de decir que tenemos fe más que obedeciendo. La fe sin obras es muerta. Entonces Dios claramente, desde el principio de la ley, le dijo a su pueblo, Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiero que observen que el primer mandamiento para que nosotros podamos tener la garantía del cielo de que Dios va a trabajar en la vida de nuestros hijos es que nosotros como padres debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Tú no puedes darle a un hijo lo que tú no tienes. Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso, ¿verdad? Porque nosotros solamente podemos dar de aquello de lo cual estamos llenos. Entonces, si tú no estás lleno del conocimiento de Dios, si tú no estás lleno de la voluntad de Dios, si tú no estás consciente de que si tú no amas a Dios con todo tu corazón, tú no puedes enseñar a tus hijos a amar a Dios. Tenemos que entender, y al poner las bases y establecer estos fundamentos, que es la prioridad de Dios. Hay muchos padres que creen que, pues, vístete y vas a ir a la escuela dominical y tenemos que ir el domingo a la iglesia, y durante la semana los niños no han visto que ustedes aman a Dios. Los ven pelearse, los ven discutir. Al papá lo ven que pasan las muchachas y les echa ahí los perros a cualquiera que pasa. Los niños son los mejores psicólogos que nos podamos imaginar. No los engañamos a nuestros hijos. Aún más los que ya son preadolescentes o adolescentes. Una de las características por las cuales la mayor parte de los jóvenes abandonan entre los 12 y los 16 años, que son los preadolescentes, la iglesia, es porque en su casa no les dieron fundamentos. Les enseñaron y les dijeron que tenían que creer, pero no lo hicieron los papás con el ejemplo. Y si no entendemos que es el ejemplo más que las palabras lo que impacta la vida de nuestros hijos, jamás podrás tener éxito educando a tus hijos. Amarás a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después, ¿verdad? Este amor que yo voy a poner en ti, dice el Señor, y este conocimiento,
Tú lo tienes que repetir a tus hijos. Ahora, vayamos a Proverbios 22:6, que va a ser otro de nuestros fundamentos de nuestro estudio. Y este proverbio, este versículo lo vamos, como decimos, a disecar. Lo vamos a analizar con microscopio, porque contiene muchísima revelación. Pero vuelvo a repetirles, los padres que nunca se ganaron el derecho de ser oídos por sus hijos, jamás podrán educarlos. Si quieren apuntar esto, los padres que jamás se ganaron el derecho de ser oídos por sus hijos, jamás los podrán educar. Y cuando estamos hablando de derechos, es porque cuando tú le dices a un muchacho, quiero que entiendas que debes de ser puro con tu novia, es porque él está viendo que tú eres puro en la vida que llevas. Mijita, quiero que respetes a tu esposo porque le estás diciendo, así como yo respeté a tu padre. Y así como tú viste durante toda mi vida que yo me porté delante de tu padre. Tenemos que ganarnos el derecho para educar. Ahora, cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, haz esto porque yo lo he hecho, Dios nos respalda y aunque lo vamos a ir analizando, aunque nuestros hijos se aparten y se alejen en la juventud y por ahí caigan y se brinquen las trancas, porque la mayoría lo hace. Al entrar a los 14, 15, se enfrentan a un mundo tan hostil, a un mundo de inmoralidad, a un mundo de telenovelas, a un mundo donde no existen valores, donde todo es relativo, donde no hay absolutos, donde los atacan con filosofías que venimos del chango, donde les enseñan que la guerra no saben ni quién es el bueno ni quién es el malo. Es un mundo confundido y los muchachos en ese remolino muchas veces se apartan o ya embarazaron a la novia o ya se fueron de la casa, el otro ya cayó en drogas, pero hay una promesa que Dios los hace regresar. Dios los hace regresar. Si tú les diste una educación con tu ejemplo. Entonces vamos a tratar dos tipos de educación en este seminario. Uno, a los que tienen ya niños pequeños, menores de edad, que están a tiempo de poder vivir realmente como Dios quiere. Y el otro, aquellos de ustedes que son padres, que ya se convirtieron cuando sus hijos ya eran grandes. ¿Verdad? Te convertiste, tu hijo ya tenía 12 años y pues cometiste muchos errores, o ya te convertiste y ya tiene 16 años tu hija, y entonces no tuviste la oportunidad de enseñarles desde que eran pequeños. Pero aún ahí en esa edad hay esperanza si tú comienzas a vivir para el Señor. Hay esperanza porque Dios es fiel a sus promesas. En Proverbios 22:6 dice el rey Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a comenzar, ahí lo tienen ustedes en sus manuales, con la palabra instrucción en el original hebreo, porque la orden es instruirlos. Esta palabra viene del hebreo chanak, que se usaba originalmente para referirse al paladar, o sea, a esta bóveda que tenemos arriba de las encías dentro de nuestra boca. Y tú en este momento me podrías preguntar, bueno, ¿qué relación existe, no, entre el paladar y la instrucción? Ustedes saben que las palabras hebreas tienen a veces 6, 7 y hasta 10 significados. Les voy a dar un ejemplo. Si algún hebreo quisiera estudiar español y viera la palabra padre, buscaría en el diccionario. ¿Qué significa padre para los mexicanos o para los que hablan castellano? Bueno, significa progenitor. Bueno, entonces padre es para nosotros en hebreo Abba, porque en el hebreo Abba es padre. Pero de repente oye a un mexicano que dice, ¿qué padre está el cielo? Y entonces descubre que esa palabra padre no solamente significa progenitor o papá, sino que también describe algo bello. Y comienza a preguntarse, ¿qué relación hay entre padre y bellos? O sea, pero es otro significado de esa palabra. Entonces nos damos cuenta que en todos los lenguajes, las palabras o los vocablos tienen diferentes aseveraciones o significados.
Y cuando tú vienes al hebreo, una palabra puede tener 4, 5, 8 significados. ¿Cómo podemos saber cuál significado es el que se le debe de dar? De acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto. Entonces tenemos que ver el contexto dentro de lo cual la palabra está usada para que podamos darle el significado adecuado. Ustedes saben que cuando se monta caballo, los que saben de ranchos y de caballos, a los caballos se les pone un freno, que es un fierro con un puentecito así. El fierro del caballo, el que se les mete a la boca y le jalas con las riendas, es un fierro con un puentecito así. Y cuando tú le jalas la rienda al caballo, ese puentecito se le entierra en el paladar al caballo. Y cuando el caballo siente el dolor, en ese momento el caballo se frena. ¿Cuál es la conclusión? Los animales necesitan relacionar el dolor con la obediencia. Ojalá que los caballos pudieran, párate penco, párate pinto, y que se parara el caballo con mi voz. Pero desgraciadamente son animales brutos, ¿verdad? Son animales, a un perro, cuando es chiquito, a periodicazo lo enseñas que en tu casa no debe hacerse sus necesidades. Y le va a costar como 15 o 20 periodicazos y muchas veces se les tiene que continuar aplicando el dolor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos la misma lección. Miren ustedes en el libro de los Salmos esta lección y ya vamos a poder entender la palabra instrucción. En el Salmo 32, versículo 8 y 9, tenemos más luz. Salmo 32, del 8 al 9, y dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea que todos los seres humanos nacemos chuecos. Todos. A un niño no tienes que enseñarle a portarse mal. A un niño no le tienes que enseñar a mentir. A un niño no le tienes que enseñar a que aviente la sopa, porque ya nacen con esa maldad. A un niño le tenemos que enseñar a portarse bien. Porque el portarnos mal lo traemos de naturaleza. Lo berrinchudo, lo egoísta, lo dictatorial, lo abusivo, lo prepotente, lo ves en niños de 2 y de 3 años de edad. Un niño de 2 o 3 años es el más grande dictador de su casa. Y cuidado y no le comiencen a satisfacer lo que dice, porque comienzan lo que se llaman las rabietas o los berrinches. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros los hagamos entender. Entonces el niño tiene que crecer aprendiendo de que no va a hacer lo que le da la gana. Y la sabiduría para hacer entender al niño de que no va a hacer lo que le da la gana, viene de Dios. Porque si se te pasa la mano, lastimas su espíritu. Y si lo dejas, entonces lo conviertes en un consentido. Y dice la Biblia, lo vamos a ver, los hijos consentidos avergüenzan a sus padres tarde o temprano. Dice aquí entonces Dios que Él nos va a hacer entender a nosotros y que nos va a enseñar el camino que debemos andar. Sus ojos están sobre nuestra vida. Ahora fíjense lo que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios ahora nos pone paralelamente a la instrucción un animal. Nos dice Dios, los voy a enseñar, pero no quiero que sean como los animales. ¿Cómo son los animales? Se les necesita aplicar dolor. El cabestro y el freno jala, se les entierra en el paladar y entonces el caballo se tiene que detener. Dice Dios en esta mañana, hijo, hija mía, ¿quieres que yo te haga entender por las buenas o por las malas? Pero ¿sabes algo? Te haré entender. Entonces tenemos dos opciones como seres humanos.
tener entendimiento o vivir sin entendimiento. Fíjense ustedes que es la palabra que se usa en el versículo 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Por qué el animal no tiene entendimiento? Porque no entiende por las palabras. Vuelvo a repetir, si tú fueras en un caballo y le dijeras, párate, y se parara, no tendrías que jalarle el freno. Pero el freno les causa, no se imaginan, se les entierra en el paladar a los caballos. Y en ese momento se detiene al sentir el dolor. Asocia el dolor con la obediencia. Dice Dios que hay muchos seres humanos que así son como los caballos y los animales, que solo por las malas entienden. Y eso va a depender de tu rebelión y tu terquedad para entender. ¿Qué debemos entender? Que debemos ser santos. Que debemos someternos a Dios. Que la santidad es la manera más feliz de poder vivir en esta vida. Yo tengo que entender y meterlo en mi cabecita y en mi corazón y en la vida de mis hijos que el pecado en cualquiera de sus manifestaciones nos va a hacer sufrir muchísimo. El pecado hace sufrir. La paga del pecado siempre será la muerte. Regresamos a Proverbios 22 y ahora entendemos que la instrucción está relacionada con el paladar porque los hebreos usaban este ejemplo para los animales y esta palabra significa también dar dirección. Instruir significa dirigir, marcar el rumbo, educar o entrenar. Al caballo, ahí voy arriba del caballo yo, con las riendas, esa rienda con la que yo le jalo, también le jalo a la derecha al caballo y da vuelta a la derecha el caballo. Si le jalo para allá, le doy vuelta para la izquierda. Ahora, hay animales dentro de los caballos, dentro de los equinos, que son mucho más inteligentes que, por ejemplo, los caballos rancheros mexicanos. Y en España han llegado a entrenar a caballos que son los que muchos los ven en las corridas de toro que se llaman los rejoneadores. Esos caballos tienen una hipersensibilidad que el jinete, son caballos tan inteligentes y tan entendidos que mientras el jinete o el rejoneador usa las banderillas para clavárselas al toro, con las puras piernas y las espuelas maneja al caballo. Le hace así y el caballo se hace para acá. Le hace así y se hace para acá. O sea, ya no necesita la rienda porque las manos las tiene ocupadas. Entonces, con los puros pies, el caballo entiende y esa persona puede tener la capacidad de hacer sus malabarismos y les llaman rejoneadores. Son caballos que valen $500,000, $1 millón. Lo más fino que puede haber dentro de los equinos. Pero son caballos especialmente entrenados y tardan 4 a 5 años su entrenamiento, 6 horas diarias. Tu hijo necesitará que tú lo instruyas, que tú le des dirección correcta a su vida, que tú lo eduques desde temprana edad, que le instruyas y que le entrenes para su vida futura. Entonces, cuando dice, instruye al niño en su camino, ya sabes qué significa, yo tengo la responsabilidad no solamente de traer niños al mundo, sino de darles dirección, mostrarles cuál es lo bueno y cuál es lo malo, mostrarles cuánto nosotros como sus papás nos amamos, mostrarle a mi hijo que nunca en su vida le debe levantar la mano a una mujer como yo no lo he hecho con mi esposa, que nunca debe haber otra mujer más que su esposa, que el noviazgo entre niños no existe y nada de que, ay, qué bonita no es tu novia, nada de inculcarles a los niños esas tonterías del noviazgo y que quién es tu novio y con quién te vas a casar. Eso es lo más insano que puede existir para una mente infantil. Porque si ellos llegan a los 11, 12 años y lo único que están pensando es el novio, la novia, van las niñas a los 12, 13 años a ser violadas. O los niños lo único que van a pensar va a ser en el sexo de una forma pervertida y desorientada. Entonces vean ustedes qué enorme responsabilidad tenemos como padres, ¿verdad? Qué enorme responsabilidad. Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Ahora,
vamos a ver ahora la duración de esta instrucción. Dice, instruye al niño en su camino. La segunda palabra que vemos es niño. Y esta palabra nos va a ayudar a marcar los parámetros de la instrucción en términos de tiempo. La palabra niño aquí particularmente se refiere a un infante menor de 12 años de edad. Esto es muy importante. Menor de 12 años de edad. Porque la otra palabra hebrea es saken, que es una persona entre 70 y 80 años o 90 años de edad, o sea, un viejo. Y la palabra Na'ar, N-A-A-R en el hebreo, es un joven de los 14 a los 21 años de edad. Es como se considera la edad desde el judaísmo. Entonces, de los 12 hacia abajo, el niño necesita instrucción, dirección, corrección. Si tu hijo llega a los 12 años o a los 13 años, es más difícil o 3 veces más difícil su educación. Porque ya traen muchos vicios, ya traen muchos resabios, muchos traumas, tienen muchos problemas, heridas de su alma que vieron durante su infancia, y es 3 veces más difícil borrar todas esas cosas. Ahorita nosotros tenemos muchos casos de matrimonios entre ustedes que se convirtieron desgraciadamente pues ya grandes, y de repente pues él dejó a su esposa, pero ya se arrepintió, pero la esposa se casó con otro, y la mamá de los niños se volvió a casar, y entonces están habiendo matrimonios donde él tiene 2 hijos o ella tiene 2 hijos de su antiguo matrimonio, él tiene uno de su antiguo matrimonio y se juntan. Imagínense qué difícil, ¿no? Imagínate qué difícil, ¿no? Te casas y vas a tener que a esos niños que no son tuyos, porque te casas con tu esposa, aceptarlos como si fueran tuyos y educarlos como si fueran tuyos. Pero ellos traen problemas y traumas y heridas del alma de su antigua mamá, de su antiguo papá, y es una lucha increíble. Y en estas cosas es cuando podemos decir, Padre, ¿quién es suficiente? ¿Cómo le hago? Yo tengo que luchar por mi matrimonio. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Oh Dios, ¿cuánto te necesito? ¿Verdad? Imagínense a Moisés, tenía 2 millones de chamaquitos berrinchudos y rebeldes en el desierto. Siempre a mí me trae tanto consuelo eso, porque nosotros, con 2 niños ya qué hago, y él tenía 2 millones. ¿Y qué nos enseña a estos líderes, verdad? Que llegó Moisés, Padre, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Qué hago? Todo el día chillan, todo el día se quejan, todo el día me murmuran, me van a crucificar. Y Dios le contesta a Moisés, esto me ha bendecido durante muchos años en mi vida. Moisés, te daré descanso y mi presencia estará en tu vida. Fíjense ustedes la respuesta del cielo. Lo único que necesitamos para aguantar, soportar y saber que vamos a triunfar es estar seguros que la presencia de Dios está en mi vida. Porque con su presencia, no importa lo que atravesemos, no importa lo que pueda sucedernos, como dice en Isaías, cuando pases por las aguas no te ahogarás, y por el fuego no te quemará, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es la presencia? Vivir en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, les decía yo el martes en Apocalipsis, Adán tenía comunión, tenía tranquilidad, trabajaba, pero no sudaba. Es la diferencia, porque antes del pecado también trabajaban. Pero en el Edén, y la palabra Edén significa descanso, la palabra Edén significa lugar geográfico, la palabra Edén significa presencia. La palabra Edén tiene 7 significados en el hebreo. Entonces, todas estas cosas las juntas y te das cuenta que el Edén básicamente es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando se salen del Edén? Inmediatamente comienzan a tener problemas, a tener temores, a sudar con el sudor de su frente, a estar bajo maldiciones. ¿Y qué hace Cristo cuando viene a la vida? Viene a meternos al Edén.
a meternos otra vez, a restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el cristiano. No el que va a la iglesia el domingo, no, sino que es la persona que recobra la presencia de Dios en mi vida. Y ahora me dice Dios, Armando, esta presencia estará en tu vida. Siempre que tú estés lleno del Espíritu Santo y lleno de mí, no vas a sudar, no vas a tener temor, no vas a desanimarte, vas a tener ganas para vivir porque mi presencia es suficiente en tu vida. Pero salte de mis caminos, comienza a pecar. Mi presencia ya no tiene 4 o 5 días contigo, ¿qué vas a sentir? Ya no puedo, ya me quiero divorciar, ya no puedo con estos chamacos ya me tienen harta. Es que no somos suficientes. No fuimos creados para nosotros resolver nuestros problemas, fuimos creados para Dios. Para reconocer que Él con su fuerza, con su ayuda, con su presencia, es suficiente para vivir. Ninguna otra cosa necesitamos más que su presencia. ¿Se acuerdan de Marta y María cuando Jesús llegó un día a Betania? Las palabras de Cristo son profundas. ¿Qué le dijo Cristo? Marta, Marta, muy afanada estás. Una cosa te es necesaria. No 2 cosas, no 3 cosas, no 4 cosas. Una cosa te es necesaria. ¿Cuál es esta? Que cuando esté yo contigo, te sientes a mis pies y escuches lo que tengo que decir a tu corazón. Una cosa, hermanos, nos es necesaria para vivir en la mañana. Antes que cualquier cosa, dale el diezmo de tu tiempo a Dios. En la mañana. No a las 11 de la mañana, no a las 12 de la mañana, aunque puedas leer la Biblia y aunque puedas orar y hay una reunión de oración a las 4 y en la noche ores, es importantísimo que el primer tiempo en la mañana se lo demos a Dios. Porque ahí estamos demostrando nuestras prioridades. Vemos pues que cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando fuere saquén, no sacón, saquén, no se apartará de él. Aquí no se está visualizando a un viejito regresar a su hijo como el pródigo. Pues ya para qué, ya cuando regrese viejito, ya para qué. Nos preguntamos, ¿verdad? Sino que el punto es que si educamos a nuestros hijos y los instruimos pequeños en el temor y en el conocimiento de Dios, dándoles como padres, repito, el ejemplo de que haz y te mando porque yo lo hago, entonces Dios los hará regresar cuando ellos se aparten. Es una promesa. ¿Por qué? Porque los supimos educar y les dimos buen ejemplo, y cuando hacemos esto, Dios hace su parte. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Dios no hace su parte cuando yo no hago mi parte. Ahorita estamos entrenando aquí a muchas hermanas en la consejería para matrimonios y les estaba yo dando el otro día un consejo a un grupo de hermanas mujeres y les decía yo, cuando una mujer venga con ustedes, ay, mi esposo, ay, no se quiere convertir, mira, olvida, cuando vengan a la consejería, olvida todos los problemas que la persona te trae. Lo primero que tenemos que abocarnos es, ¿tú cómo estás con Dios? No me hables de tu esposo, que tu hijo, que te sacó canas, que se fue. ¿Tú cómo estás con Dios? ¿Tú estás funcionando como esposa? Bueno, hermano, ¿cómo quieres? Si tuviera otro esposo funcionaría mejor. Me casé con un cocodrilo. Pues si no tuvieras problemas, podría ser hasta misionera, pero no me comprende. No sabe que tengo cara de Santa Catarina. ¿Cuándo no aceptamos nuestra responsabilidad primero? Y no estamos nosotros funcionando, ¿cómo esperamos que funcione la otra persona? Entonces, ¿sabes qué cosa nos dice la Biblia? Que en el momento en que un ser humano cree que una tercera persona es la causa de que yo no pueda crecer, de que no me pueda desarrollar, esa persona es un ídolo. ¿Quién es un ídolo? Cualquier persona en la que tú creas o esperes que te va a ayudar
para que tú crezcas o sigas a Dios. Y no hay nadie para eso más que Cristo. Entonces no hay ninguna mujer que pueda poner como pretexto a su esposo. No hay un solo hombre que pueda poner como pretexto a su esposa. Si tu esposo no está funcionando y es cocodrilo y lo bautizó Bin Laden y etcétera, etcétera, y tú estás funcionando y sigues a Dios y haces lo que Dios te dice, Dios entra en acción cuando tú haces tu parte y Él se va a encargar de tu esposo y van a pasar dos cosas. O te lo quita o se convierte. No hay más que esas dos. Y le va a dar una cintariza el Señor porque tú haces tu parte. Lo mismo con tu esposa. Mi esposa no entiende, mi esposa no me... Tú sigue la santidad, tú no te desanimes y Dios te está probando si es que hay otra tercera persona que es lo suficientemente fuerte más que Él para sacarte el camino. Porque si hay una persona que me diga, Señor, yo no puedo seguir este camino porque esta persona no me deja, significa que Cristo no es el todo de mi vida. Y Dios lo está viendo. ¿Y qué me dice Dios? Sabes, no estás listo, o sea, todavía no llegas, no puedes tú nunca ser líder, porque no aguantas la presión. Tú sigue y a tu esposa te la quito o se convierte. Y me la surto, pero Dios es el único que puede cambiar las personas. No esperes cambiar tú a tu esposo jamás. Ni quemándole el chorizo, ni dándole zapatazos, ni colgándole versículos en la Biblia como Sodoma has venido a hacer. Así llega una hermana, hermano, yo me levanto, me dice el hermano, hermano dice, me levanto en la mañana y me voy a rasurar así en la mañana y me encuentro en el espejo del baño como Sodoma has venido a hacer. Lo trae la hermana, pero finto, ¿no? Pues ¿cómo se va a convertir así, hombre? Por favor. Ahora veamos en la cuarta parte la implementación de la instrucción, o sea, la manera como debemos educarlos. Instruye al niño en, la palabra en. La palabra en significa en el hebreo mantener con, cooperar, de acuerdo a algo. Pongan atención, la traducción sería, educa al niño en o de acuerdo a su camino de él. Instruye al niño en su camino de él, no en el tuyo, ni en el de Pepito, ni el de Paquita, sino en el de él. O sea, ¿qué significa? Que cada niño y cada hijo que Dios nos ha dado tiene diferentes caminos, diferentes destinos. A lo mejor Dios me manda un hijo que le gusta la música y yo quería que fuera arquitecto como yo. Y tiene que ser charro como yo. O mi hija es cantante y artista, quiero que sea como yo. No necesariamente. Y luego caemos en errores muy grandes los padres. Porque tú fuiste de una manera y y te identificas con Pepito porque él es como tú y el otro agarró y es músico o se metió de actor o otra cosa y ya no es de tu gracia porque no es como tú fuiste. Y Dios nos manda a ser sensibles para poder discernir el camino de cada uno de nuestros hijos. Y todos son mundos diferentes. ¿No es cierto? Todos son mundos diferentes. Los tenemos que tratar de diferente. Hay hijos que son muy aplicados y el otro es flojo y le encanta nomás estar en la televisión. Y el otro, hay que estarle recalcando las cosas. El otro, con un poquito de ayuda en sus tareas, lo puedes levantar porque no es tonto, ¿verdad? Sino que es flojón. Y cada uno necesita diferentes áreas de supervisión. No caigas en el error de creer que los puedes a todos educar y trabajar con todos de la misma manera. Porque dice la Biblia, educa al niño o sea, en el camino de él. A lo mejor uno quiere ser misionero, el otro quiere ser arquitecto, gloria a Dios, en lo que sea, pero que sea el destino de Dios para cada uno de ellos. ¿Qué nos dice Dios? Adaptémonos a la manera de nuestro hijo. Hay niños que a los 7 años ya los ves jugar fútbol y parecen Pelé, y hay otro niño que llega y se cae, y no, ay, eres un menso, no sabes jugar fútbol, no te gustan los deportes. Es que no es su camino.
No va a ser un Hugo Sánchez. Él tiene otras cosas, a él le gusta el dibujo, le gusta la poesía, le gusta la música. Hay muchachos que llegan, papá, quiero estudiar música. No, tú tienes que estudiar una carrera. Y creen que música no es una carrera. Déjalo que estudie música. ¿Y que va a perder un año? Pues que pierda un año. Muchas veces es mejor perder 1 o 2 años buscando hasta que se pueda ubicar a que pierda toda su vida y haga una carrera y viva frustrado porque no es aquello para lo cual Dios lo designó. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. ¿Por qué nos dice esto Dios? Porque todos son diferentes. Todos nuestros hijos son diferentes. No todos necesitan la misma corrección, los mismos consejos. Cada niño es un mundo diferente. Entonces el pensamiento es, instruye al niño manteniendo sus características de él. Manteniendo sus características, y todos son absolutamente diferentes. Quiero darles 2 errores que pueden cometer como padres en esta área. La primera, usar el mismo método de educación para todos sus hijos. Esto es un error. Claro que a todos se les enseña la Biblia, a todos se les enseña a orar, pero la forma de educarlos, repito, y de disciplinarlos, hay niños que necesitan, pero unos buenos cintarazos. Y hay otros que jamás, hay niños que ni siquiera en toda su infancia les pegaron. Fueron niños ya entendidos, ¿verdad? Y Dios los hizo así, y inteligentes, y que agarraron la onda, los chamaquitos, y dóciles, y mansos delante de sus padres, y el otro, casi todos tenemos una oveja negra, a la que hay que surtirnos un poco más. Y el segundo error, compararlos con otros niños. No eres como tu hermanito. No eres tan aplicado como tu hermanita, lo estás destruyendo. Ambos errores provienen de no tener conocimiento de que todos los niños son diferentes. Y todos son individuos particulares. Y a Dios, a cada uno, lo ama de forma